El misterio nos absorbe en su obscuridad y qué mejor momento para degustar nuestro jugoso plato fuerte. ¡Bon appetit! Ya estamos de regreso aquí en El Ajo. Y estamos en todos los moles. Y más que listos, queridos comensales, para nuestro plato fuerte. Nada más aquí, auxiliando, por supuesto, al buen Dimas. Bájale tantito al fondo. Nomás te digo que te ando auxiliando y te me apentontas, pero la primera, mi estimado Dimas, ya fuiste por la siguiente botella, ¿verdad? Ya aquí preparando todo para el enlace que tenemos, ya estamos. Ok, perfecto. Esperemos que no haya fallas con el audio, que a ti te encanta, mi estimado Dimas, ponernos en dicha situación. Pero ok, queridos comensales, vamos a mandar muchos saludos a todos y cada uno de ustedes que ya nos están acompañando el día de hoy aquí en la mesa número 1 del Ajo. Les agradecemos muchísimo. Cuánta gente nos está acompañando. Nos encanta compartir esta mesa. Ya al parecer ya estamos enlazados. Perfecto, mi estimado Dimas. Nada más que se escuche. Mandamos muchísimos saludos a Rufino, a Sojar, a Vicky, a Gloria, a Yados, a Sickbot, a Zulema, a Dulce, a Real Love, a Raes, Héctor, Josefina, Raúl, Lorena, Douglas, Strawberry, No Nací para Maceta, Pati Negrete, Genaro, Juan, Erika, Mónica, Diana, Eugenia, a Úrsula, Felicitas, la güera más famosa y más querida del Ajo, y nuestra amadísima Mara, a Raquel, a Raúl Maverick, a Ferdiñando, a Isi, Puma, a Nathan Gulo, a Green Ninja, a Flat Pony, a María Luisa, a Sur Geek, voy a Marco y a Señora Murobe, a Florecita Primavera, a Lady Vine, a Ismael, a Rich Ace, a Sara Delia, a Lazy Eyes, a Dead Dog, a Best Taco, a My Pet, a Mini Joy, voy a Cácaro, Sexto Sol, a Pelucha, a Fantasma Maracame, por supuesto, tripulación de la Chinampa Flotante, a Vía Casa, a Shai Puma, Miss Suaja, Gustavo, a Lax Week, también a Wormsing, que dice buenas lunas desde Tierras Brujas, muy ilustrativa la charla de esta noche, un abrazo para JJ y nos manda un beso, también a Gold Cup, y bueno, y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales que se mantienen en el anonimato, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la mesa número 1, y también a todos los que nos sintonizan por podcast, video podcast, ya lo saben, ebooks.com o tienda de iTunes. En la sección de podcast nos encuentran como El Ajo, o en YouTube, canal Recetario El Ajo para descargar el video pod, o en nuestro blog, ya lo saben, también en www.elajo.com.mx. Y ahora sí, vámonos de lleno, mi estimadísimo Pierre. ¿Qué tenemos para este plato fuerte que viene bastante bañado en crema papal? Vámonos, Pierre. Sí, señor Gaviño, queridos comensales, continuamos en esta mesa número 1 del Ajo con muchos misterios, mucha religión, mucha espiritualidad y también las profecías que se colocan en la mesa número 1. El Papa Francisco I, el Papa Negro, las profecías que están detrás de él. ¿Qué sucede en esta nueva era? Y el Vaticano. Por supuesto, continuamos con Verónica y Eduardo de Aura Mágica, con Driel Molmont, nuestro sumo sacerdote, desde otro lado, también europeo. Y además enlazamos hasta la Chinampa Flotante con nuestro filósofo, humanista, tarotista, hombre renacentista, Errais. Bon appetit. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Pierre. Y bueno, pues iniciando ya, y por supuesto no requiere presentación, pues esta figura, padrino de la 6ª temporada del Ajo, aquí en la mesa número 1. Quiero mandar un saludo totote. Erres, ¿cómo estamos? Muy buenas lunas, madrugadas, noches. Hombre, muy buenas lunas. Estábamos fascinados escuchando a Adriel. Un saludo. Bedein Katseco. Pues aquí con la mejor disposición. Buenas lunas. Buenas lunas, bendito seas. Y bueno, pues aquí
aquí toda la congregación que tenemos en la mesa número uno del ajo. Me encanta que esté llena la mesa y también con toda la gente que nos está sintonizando, mi estimadísimo Herráez. Y bueno, contigo iniciamos también este tipo de charlas, Herráez, en esta sexta temporada, la noticia del Papa, una renuncia en día 11 de febrero, hablábamos de ese número tan interesante, pues una renuncia, una salida oficial en día 28, y de repente pues los números empezaron a surgir, empezaron a generar muchísima polémica, profecías que también comentamos aquí en la mesa, las volveremos a retomar algunas de ellas ya también con otros significados, y surge otra vez números, mi estimado Herrera, y que sabemos que tienes ahí la expertise, tienes el tarot a la mano también, y un número bastante curioso, el número 13, la astrología, luna nueva el día de hoy también, o sea, hechos que se van conjuntando, aparte el 13 del mes 3 del 2013, se va conjuntando. Por ahí estaba saliendo el rumor que fue en la tercera ronda, no, fue en la quinta ronda del cónclave, en la quinta ronda de votaciones que fue electo Francisco I. Y bueno, tantos misterios que hay en torno a él. Ahorita vamos con las profecías, pero sí quiero arrancar porque es, yo creo que una de las grandes dudas y también de los grandes temores, número 13, que también está, yo creo que más estigmatizado que el propio Jesús y que todos los santos, porque que si de buena suerte, que de mala suerte, etc. Mi estimado Reyes. Depende, ¿no? El mismo Jesús era el 13, así que ya sabemos cómo le fue. Pero bueno, esas fueron sus circunstancias muy particulares, ¿no? De ese sol crístico en Piscis. Y pues el 13 y todas estas cuestiones, ¿no? Yo estaba como en la siesta y de repente desperté ya con la noticia de Francisco I y, o sea, tuve que ir a ver cómo estuvo toda la cuestión, etcétera. Y estaba yo verdaderamente sorprendido, ¿no? En un día 13, ¿no? En el que sabemos que el uno quiere decir la construcción, el mago, el que construye, el yo, etcétera, la fuerza creativa, y quiere gobernar al 3, ¿no? Hablando de trinidades, ¿no? Eh, Odín, Freya, Thor, la diosa, el cosmos, nosotros, Isis, Horus, junto con Osiris, la trigesta, trimigesto, el 3, ¿no? La esperanza, la última de las hadas que salió de la caja de Pandora. Así que 1 y 3 es más que nada la creación o el yo creativo que quiere como gobernar a esta cuestión de la esperanza, de lo triangular, etcétera. La transformación más profunda, ¿no? El 13 es el arcano de la muerte, ¿no? En todos los tarotes, ¿no? Eh, y bueno, pues vemos que algo nace y algo muere, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y luego jesuita, ¿no? Y que dices, wow, ¿no? Sí, es insólito y una serie de cosas, ¿no? Que nos tienen a todos todavía muy sorprendidos. Por ahí en algún otro sitio de la red me estaban preguntando que, pues, qué me importaba, ¿no? Si no éramos prácticamente, pues, como católicos en sí. Y decía, pues, que era un pues, aspecto, pues, muy importante por lo geopolítico y muchas más cosas, ¿no? Pero ¿ustedes cómo les cayó esta cuestión? ¿Y qué otros números podríamos ver o como consultar? No, por supuesto, fue noticia, De o sea, hecho, si me lo permiten, ¿no? adelante. En la tabla SOAR así básica, Francisco es un 33 para empezar, antes de que se nos olvide, ¿no? Y todo lo que 33 quiere decir, ¿no? La jerarquía magistral, séctica, es el grado máximo, etcétera, ¿no? 3 y 3, pues dos trinidades que se juntan como dos hierogasmos, como un triángulo para arriba y uno para abajo, el agua y el fuego, etcétera, ¿no? La alquimia, todo ese poder, ¿no? Que vibra en 6 que es la, la elección, el amor, en fin. Y ahora que sea primero, ¿no? Sin tomar en cuenta que pues Francisco I, claro, no fue papa, pero pues fue el de Asís, Claro. digo yo. Pero es muy interesante, ¿no? Y pues en fin, díganme.
No, pues está interesante. Permíteme también ir y algunas correcciones también que quiero Sí, marcar que ya Héctor nos está haciendo llegar, ¿no? Que nos dice fue en la quinta ronda que echaron, tres veces el humo salió del Vaticano, habemos Petro primero, bueno, todavía seguimos en eso y ahorita te explico mucho cuál es la situación con esa profecía y el Petrus el Romano, este también decían, nos quieren engañar diciendo que es latinoamericano, pero es de sangre europea. Bueno, yo creo que en la actualidad la mayoría de los que vivimos en América somos de sangre europea, muchos y sobre todo de Sudamérica son aborígenes, las pocas comunidades que quedan originarias de la zona, o sea, no podríamos, inclusive si hubiera sido mexicano, pues también trae raíces españolas, ¿no? O sea, trae sangre española, sangre europea, ya el mestizaje ya es impresionante, mi estimado Héctor, no creo que vaya mucho por ahí, ya lo platicaremos si quieres a nivel conspiración, también lo que mencionaba el próximo lunes, ya también lo que mencionaba Herráez, ¿no? Esta situación geopolítica, también el interés de colocar a Francisco I, un papa latinoamericano, por cuestiones políticas que se están dando con la izquierda en Latinoamérica y en Sudamérica en específico, queriéndolas parar, sería repetir la historia de Juan Pablo II y contra el comunismo. Bueno, pues ahorita vendría eso, pero vamos a enfocarnos un poquito más hacia la parte profética, hacia la parte de los números. Interesantísimo también el que digas que Francisco es un número 33, mi estimado Herráez. Además, estaríamos hablando, según la profecía de Malaquías, nos diría que es el Papa 112, después de su tiempo, después de Celestino II, ¿no? Otra vez otro número, 112, ¿no? 112, bueno, es el uno y el 2. Primero se puede leer como el plano del 11, ¿no? Que ya vimos que el 11 representa más que nada como dos columnas, o sea, la entrada como a un portal, por así decirlo. Y el dos es el factor lunático por excelencia, ¿no? No quiere decir que tiene la capacidad para que este 11 domine al 2, a los factores lunáticos que tienen que ver con el inconsciente colectivo, con los sueños y sobre todo con las capacidades de la intuición, lo cual suena bastante interesante, ¿no? Y luego el 10, ¿no? Viniendo a colación con esto del 10, 11, 12, Sí. se puso a la disposición, ¿no? Maradona luego, fue el primero que alzó la mano. Sí, claro, claro. Sencillito. Pero se supone que es sencillito. Exactamente, humilde y sencillito, no, que sí hay que reconocer muchísimo de la escuela jesuita, ¿no? Que obviamente ahorita lo estaremos discutiendo en la mesa. Bueno, la parte de la humildad, ¿no? Que también lo poníamos en ese comparativo. Estaríamos hablando que es el Papa, ¿no? Ahorita les confirmo el número 266 ya en la historia completa, 266, sí, otro número, ¿no? Volvemos a otro número interesante, 266. ¿Sí nos tienes por ahí, Arras? El delay, disculpa. Me lo repites porque tuve un retro delay con ruido. No te preocupes. Tenemos el número 266, mi estimado Herráez, que es el número de Papa oficial ya desde desde Pedro, digamos, bueno, desde que se hace el Vaticano como tal. 266. Ok, el 2, los factores lunáticos. Los sueños, la intuición, el inconsciente colectivo. Está gobernando a la elección en el amor. Poner dos seis juntos, o sea, dos elementos de elección de amor, ¿no? Se niegan el uno al otro y haz de cuenta que se van al plano del 12, ¿no? Como el colgado, ¿no? Como el apostolado, ¿no? Etcétera. Lo que quiere decir que se está forzando también a que haya un poder que tenga esta capacidad sobre el inconsciente colectivo. Si anteponemos primero la coma después de los segundos dígitos, o sea que tomemos al 26.6, el 26 es para la numerología, o sea, más clásica, el número de la comunicación. Así que es un papa, ¿no? Que va a ser súper carismático, ¿no? Es finalmente al estilo, muy a la escuela de Perón, ¿no? Muy populista, le va al fucho, es sencillo, tal vez hasta más sencillo que Mujica, ¿no? Sonamos. Sí. Además, es un jesuita, ¿no? Que desde la expulsión de los jesuitas en la Nueva España, o sea, desde entonces, ¿no?
a esta orden de Loyola, que es ahí una cofradía de brujillos bastante importantes y además los más ilustrados, ¿no? Dentro de esta gran cofradía de brujotes, pues, pues hay que tomar en cuenta que tienen a un personaje carismático que va a tener empuje y arranque total y absolutamente garantizado, ¿no? Además, pues, aunque como nos diría Alberti, ¿no? La identidad sudamericana, ¿no? Pues se estructuró en base al gaucho, pero como al charro aquí, como una cuestión simbólica, ¿no? Claro. Si son un pueblo trasplantado o no, son sudamericanos, son latinoamericanos, ¿no? Y pues todos somos productos de algún tipo de mestizaje. Por eso, y haciendo un paréntesis, súper rápido, lo que refería Adriel me encantó, ¿no? Porque cuando eres el choque de dos magias o de varias culturas juntas, ¿no? Como la cantábrica y la euskera y celta y germánica y sefardí y pues arábica y todo eso y tener que lidiar con todo y tratar de buscar una línea de concordia, ¿no? Donde se unan los corazones, es a veces muy difícil y por eso es bueno pues tener esta retroalimentación. Fin del guayabazo, sigue con el comunicado. Ok, ok, perfecto, mi estimadísimo Herrés. Bueno, tenemos aquí varios elementos. También un día 13, pero de diciembre del año 69 sería nombrado sacerdote. Seguimos con este número 13 que también al parecer ha estado marcando muchísimo a Francisco I, el nuevo papa, el sumo pontífice del Vaticano, de la religión católica. El número 13 lo ha estado persiguiendo constantemente. Oye, vuelvo a mencionar, ¿no? También que aquí me interesaría participación de todos. Se ha estado hablando mucho de astrología, también la astrología que ha sido muy vetada por la propia iglesia, pero también muchos de sus pontífices en sus momentos fueron grandes astrólogos. El propio Juan Pablo II tenía su equipo de astrólogos para saber los movimientos astrales y las acciones que iba a realizar, incluso para sus viajes que realizaba, pues consultaba primero en qué posiciones planetarias le convenía. Y la luna nueva, ¿no? Que también nos está hablando de muchas cosas, un 13 de cambio, una luna nueva que también nos va marcando un calendario judeo, ¿no? La Semana Santa, no sé qué Así pueda. es, y no solamente... La Pascua, pues. Se nos fue el audio, mi estimado Res. No solamente un sol negro, sino también una luna negra. Ok, interesantísimo. Ahora sí, Sí que, pues bueno, Nisan, bueno, casi estamos entrando a Pascua para los hebreos. Y pues es muy interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice nuestro hermano. Bueno, si bien es cierto, Jesús era el 13º de los apóstoles, porque él era el propio apóstol del Señor, según la versión de Jesús, ¿no? Según la versión de sus fans, pues él era el líder. Sin embargo, efectivamente, él era el héroe de esa era, de la era que representaba completamente su símbolo, que son los pescados, y él termina siendo ejecutado, como la mayoría de los dioses cuando los hablamos al principio del programa. Y evidentemente, yo me gustan las conspiraciones, soy un hombre conspirador. Desde el momento en que mi sexualidad conspira un poco con todos los demás, ¿no? Y pues espiritualmente también soy conspirador, me gusta la idea de la conspiración. Pero yo creo que en este momento, hablando de astrología y de números, que la idea de hacer que este papa fuera latinoamericano, ahora sí como diría el chiste de Facebook, un papa americano, fue escogida. No es algo como, esa es mi opinión muy personal, no es algo como al azar, no sucedió, no es una casualidad. Hoy quería leerles algo que yo puse justamente por esta es mi opinión de lo que acaba de suceder, ¿no? Puse la imagen de los Illuminati en la cara de los Anonymous en el Facebook, y puse que no se puede justificar un error en nombre de la verdad, ni se puede cometer una injusticia en nombre de la justicia, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de libertad desde la celda de la ignorancia emocional? Se requieren ideales para enfrentar la barbarie frívola de nuestras nuevas sociedades. La verdad y la justicia son ideales de conciencia, y el uso de sus prácticas es el día a día de los guías espirituales. Eso es lo que nos dice
¿Qué será que esto sea una coincidencia? O mi perspectiva es que esto fue escogido por los asesores más importantes de la Iglesia, los creadores de derrocar a los romanos en el pasado, los verdaderos teólogos y los verdaderos seguidores de Honorio de Tebas en su momento, que son los jesuitas. Los jesuitas son los cabalistas, los magos y los secretos dentro de sus propias fraternidades. Me parece que ha llegado el momento de la rigidez en esta iglesia caída y ha sido escogido y empoderado como el sacrificio de este héroe. Valdría la pena preguntarle a él mismo, en su conciencia, si sabe que él es el cordero de este nuevo cambio, si él, que participó dentro de todas estas revoluciones cuando fue la dictadura y fue instruido dentro de las escuelas jesuitas en sus confraternidades secretas, está dispuesto a hacer lo que le pasa a estos hombres que nacen como Jacques de Molay en el 13 también, ¿no? Y que mueren en el 13. No creo que sea coincidencia, mi opinión es que esto ha sido hecho específicamente para empoderar, así como hablamos que ellos son de rituales, pues este es un ritual astrológico, mágico, teúrgico, para que la iglesia logre salvar obviamente la rigidez, es una estrategia. Interesante, la conspiración espiritual, interesantísimo. Y ahorita quiero ir con un poquito más de conspiración espiritual, nada más regalo algunos datos. En el momento que quieran participar, tanto Errades, tú que andas por allá, pues interrumpe en el momento que lo desees, Vero, Lalo, y de igual manera. Bueno, también otras señales, ¿no? Hablábamos de ese relámpago, de ese rayo que cayó sobre la cúpula, justamente el día de la renuncia de Benedicto. El día de hoy se fue la luz 30 minutos durante 30 minutos, antes de seleccionar a Francisco I, y al mismo tiempo durante 25 o 30 minutos se paró sobre la chimenea papal, se paró una gaviota. Estuvo sobre la pos. Muchas personas lo ejemplifican como el Espíritu Santo, ¿no? Que tomó lugar diciendo que ya iba a ser seleccionado, ¿no? Bueno, pues ahí y ayer un ovni en Argentina, sí, que bajó al nuevo Papa para que tomara posesión extraterrestre. Sí, no, haciendo el cambio, ¿no? Con los clones podríamos hablar. Tú puedes, Messi, tú puedes. No. Bueno, pero ahí están los detalles. Ahora, justamente las conspiraciones espirituales, y quiero partir, me encantó ese término, vamos a meter ya miércoles también de conspiración espiritual, estimado Adrián. Bueno, otro de los puntos, y que seguramente también le va a fascinar a Héctor, hablábamos de Malaquías, que había profetizado justamente del olivo, que era Benedicto XVI, que era el Papa 111, después vendría Petrus Romano, que sería ya el que terminaría con la iglesia. Se hablaba de Pedro Bertrone, que era el camarlengo de Benedicto XVI, estuvo al poder unos días, y después de Petrus Romano vendría ya el Papa del fin del mundo. Se hablaba también, y nosotros dábamos el antecedente el miércoles antepasado y el lunes también, pues tanto Benedicto XVI como Beltrone fueron unos, además Benedicto Ratzinger en realidad como el gran teólogo del Vaticano, eran los conocedores de las profecías, de Malaquías. También Beltrone fue uno de los pocos hombres que habló con Sor Lucía, que fue quien le reveló los detalles sobre el tercer secreto de Fátima, y ahí es donde hablamos de una conspiración donde... Y si estos grandes conocedores, estos grandes intérpretes de las profecías, no nada más de estas últimas, sino de todas las profecías que existen y que tiene el Archivo Secreto Vaticano, estaría la conspiración de decir, ok, basta, renuncio y sigo, yo hago cumplir esa profecía. No, bueno, mi perspectiva es no, porque voy a usar a los compañeros de Jesús y a varios fans de él que... en su momento, y bueno, me parece que mi hermano que me habla en vasco, y yo no le respondí, perdóname el saludo, pero me encanta escuchar como lo que estabas diciendo. No me dejará mentir, la cuestión es que cuando todos las repeticiones de las religiones hacen rituales, y hacen rituales no solamente desde la parte práctica, sino desde la parte política. Finalmente la política es un ejercicio de ritual aplicado a las leyes pseudohumanas o
o teocráticas. Bueno, pues no fue Pedro el que negó al Cristo 3 veces y no fue él entonces el que, por haberlo negado, esperaba el mismo John o el pequeño Juan, que fuera el que le revelara la verdad absoluta de este querigma o esta teología. Eh, Juan el Bautista fue el primer sacrificado para darle paso al siguiente Cristo, ¿no? Cristo mismo fue sacrificado, dándole paso a Juan en la cruz, diciéndole, he ahí a la madre, he ahí tu hijo, y justamente Juan es el que recibe, eh, obviamente, las profecías o las revelaciones o el apocalipsis develado de los cristianos, texto escrito por ahí de los años donde empezaba la iglesia griega a no parecerle lo que se proponía. Recordemos que la iglesia griega es juanista, o bueno, es por parte de Juan, porque se rebela contra Pedro, que significa piedra. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Al pensarlo así, de esta manera, yo me atrevería a preguntarnos quiénes son los que nos han contado este cuento de las profecías y el fin del mundo a través de las profecías. No son los mismos religiosos los que escriben estos cuentos y los que escriben estas leyendas que nos aterrorizan y nos ponen los pelos de punta y después lo hacen en escenarios políticos modernos y siguen manteniéndonos en completa tensión. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es una manipulación mágica. Entonces, tiene un propósito mágico. Yo creo que el hecho de que Ratzinger se haya echado para atrás en el momento donde tenía que haber un sacrificado, ojo, estoy diciendo algo que pareciera que va a pasar, eh, salva su vida. Y entonces uno de los cuestionamientos, siendo el teólogo y el más cercano a Karol Wojtyla, él tuvo que haber hecho cumplir lo que Karol Wojtyla de una u otra forma necesitaba dentro de la iglesia, que era defender a los secretos dentro de los propios enemigos. Ahí para que se den una idea de por qué Karol Wojtyla estaba dentro de ciertas cofradías que no eran para nada jesuitas, ¿no? Sin embargo, bien lo dice Malaquías, el Papa Negro que tome posesión va a darle el último pues empujoncito a lo que conocimos como el mundo y a lo que conocemos como la iglesia. Entonces, cuando Ratzinger hace esto, Ratzinger yo creo que nos va a dar mucho que hablar en el futuro. ¿Por qué? Porque Ratzinger es aquel imperio, aquel vieja teoría de la dictadura real, que es la iglesia misma, contra los jesuitas, que son aquellos rígidos, pero que son conspirados por la teoría de la liberación. Más allá de lo que podamos pensar, este nuevo papa que está frente a nosotros no es un papa conciliador, como lo fue Wojtyla, porque Wojtyla era un papa conciliador políticamente hablando, porque espiritualmente hablando, pues fue el derrocador del imperio europeo. Pensando en Ratzinger, Ratzinger no era un conciliador, él era un cuestionador. Entonces cuestiona la iglesia por dentro. ¿Quién será este nuevo papa? Bueno, pues este nuevo papa es aquel qué interesante, aquel que se da a sí mismo para que entienda su iglesia, ajá, el poder del sacrificio. Entonces yo me estoy aventurando a decir que algo podrá suceder con este papa que ya hemos visto, porque es la vieja guardia, ajá, entrando a Roma, tomando posesión del imperio del Vaticano. Evidentemente tiene que ser latinoamericano porque donde más, sino en África y en México y en Argentina y en los países latinos, hay seguidores todavía de esta ferviente política religiosa. Recordemos un poco, y es bien interesante, que el catolicismo no solo es una religión espiritual, también es una religión política porque es un país. Entonces, este movimiento político reunió personajes muy interesantes. Por ejemplo, ¿por qué no vimos a Barack Obama hablando de él? ¿O por qué no vimos a alguien como los representantes de la mayoría de otras religiones, como en otro momento? ¿Por qué no vemos cuestionando estas cosas a los mismos partidarios de la iglesia? Como entonces se paró una paloma y entonces la Virgen esta vez es un poco como interesante la postura. Es una postura completamente jesuita. Es una postura intelectual. Es decir, nadie va a usar esta figura, ajá, de este papa
para volver a mitificarnos. Este Papa nos viene a cuestionar la capacidad de volver al viejo gobierno de la Iglesia, al viejo gobierno intelectual de la Iglesia. Volver a la primera iglesia de Pedro, ¿no? O sea, retomar un poquito, capaz no con todo, pero sí con la estructura Yo vaticana. creo que más que la iglesia de Pedro, esa es mi postura, bueno, mi comentario, es que quizás es el momento en que los eruditos de la iglesia tomen cargos, como este cargo tan importante. Es decir, es como nos pasó en nuestro país, ¿no? Los que se supone que crearon las instituciones vienen a tomar parte de la institución. Ahora, en la religiosidad, pues los jesuitas son, si no son ellos, son los únicos que podrían cuestionar la teología de la religión. Claro. ¿No? Claro. Pero, Lalo. Errás. Sí. Venga, nos presentamos un ligero delay. Cuando tocaste el tema candente de la teología de la liberación, aquí todos brincamos de gusto. Y bueno, pues viene la vieja guardia, así como muy bien diches. Hay muchas cosas muy erráticas, pero muy extrañas, ¿no? Se viene de vuelta esta corriente de la que pertenecía, al parecer, Papa Pablo VI, un 6. Otra cosa que se me ocurre es que, curiosamente, y hasta donde he podido investigar el día de hoy, el Papa actual no es doctor de la Iglesia como tal, ¿no? Como la corriente de Wojtyla y de Ratzinger, ¿no? Entonces es prioritariamente de un discurso totalmente contrario. Ahora, lo más extraño, errático, no es lo facho del asunto, porque ¿no? Se supone que, pues recordaremos que precisamente en la expulsión de los jesuitas se dio, ¿no? Como bien lo refieren en el manto negro, ¿no? Porque más que nada, ¿no? Tenían estas ideas como protocomunistas y como protosocialistas, ¿no? A las cuales tendrían que de alguna forma renunciar, al igual que los misioneros franciscanos en el norte pues de México y sur de lo que ahora serían los Estados Unidos. Y pues es un punto de quiebre, ¿no? Con el paradigma, ¿no? Totalmente, aunque eso es como por encimita, ¿no? Porque si sabemos que alguien tiene la capacidad dialéctica, ¿no? Para tener formas en que la sociedad o sus feligreses de una manera así, en el plano óntico, heideggeriano, ¿no? Se entreguen, ¿no? De nueva forma a una iglesia renovada, es impresionante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Y sí, posiblemente sea un cordero muy, pero muy, o sea, como carismático, ¿no? Y sin embargo, pues, como ellos también, o sea, dicen, son las cofradías bien diferentes, ¿no? Están en esta disputa. No son las únicas, muy posiblemente, pero son las más importantes. Sí, estamos en el encuentro principal, también otro de los datos importantes que se van a nivel político-religioso, que era justamente, pues no fue ninguno de los prefereti de las escuelas cardinalistas, de estos dos grupos que se estaban peleando el poder, sino que llegó como el conciliador en medio, alguien completamente ajeno, y conciliador, y también completamente ajeno a todas las órdenes pues que tiene la Iglesia Católica, o sea, es el rechazado, ¿no? Y hablando, diciéndolo de manera coloquial, la oveja negra llegó a la familia, pues estamos hablando del Papa Negro, ¿no? Que lo explicábamos al inicio, a micrófono cerrado, también para aclararlo, porque mucha gente por internet, lo tratamos de aclarar con los que se pudo, decían, no, es que el Papa Negro en realidad se refiere a una persona de color, de piel negra, ¿no? Y no, hay que irnos a la época de Nostradamus, que también tiene mucha coincidencia con el surgimiento de los jesuitas, y al referirse a Papa Negro se refería no a una persona de piel negra, que en la época eran realmente discriminadas, o sea, eran pues esclavos, en lo literal eran bestias para ellos. Al referirse a Papa Negro era la investidura negra, y sobre todo hacia los jesuitas, que son personalidades que vienen, el líder de los jesuitas viste de negro, de sotana negra, y tiene el mismo nivel también de importancia al ser los magos, al ser los brujos del pontífice. Bueno, pues están a un mismo nivel de jerarquía, ¿no? Entonces
a eso se referían con Papa Negro. Hablaríamos ahora sí, no de un papa brasileño que es de tez obscura, de tez negra, o de un papa que venga de algún otro lugar del mundo y que tenga la tez negra. No, nos referíamos justamente al papa que viene con la sotana negra y que tiene un mismo nivel pues, de poder, ¿no? Y ahora estaríamos duplicando, aunque no es el líder de los jesuitas, pero tuvo gran poder, y en Argentina fue el líder fue el que dirigió toda la comunidad jesuita en su momento en Argentina. Eso nos referiríamos con Papa Negro. Hay unos detalles muy interesantes. Hablábamos, Nostradamus fue justamente quien hablaría de este Papa Negro. Nostradamus nos diría que es el fin también del mundo, Viste, no sé qué. que es el fin del mundo, pero lo referiría hacia el mundo de la Iglesia Católica, ¿no? Fin del mundo ya lo pasamos, ya nos lo aclararon, ¿no? Ya lo vivimos, estamos en el delay, lo mencionamos también la vez pasada, pero también un personaje como Ana Catalina Medici también hablaría del fin de la Iglesia Católica, como la conocemos y la conocían en aquel entonces, que también era bastante polémica. Hablaría sobre los alemanes que estarían en el trono y que serían los papas traidores, ¿no? Que conciliaría muchísimo con esta versión que dirías, pues Benedicto, en ese conocimiento, sabes que ahí te aviento la pelota, yo no me sacrifico, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los principios. Hablaría también de un Papa Negro que llegaría a cambiar completamente la estructura del Vaticano y haría que entrar en guerra a la propia ciudad de Roma, ¿no? Entrar en una guerra. Y a como se está postulando el asunto, y creo que lo hemos comentado, pues ahorita Roma, dentro de los propios colegios cardenalistas, pues están en una guerra, ¿no? Y ante la presencia de un papa que incluso en el momento de tomar la posesión, bueno, ya oficialmente en unas horas más ya será coronado, pero no quiso utilizar ni el bastón, no quiso utilizar los grandes artilugios de oro, sino únicamente con la sotana selló la bendición, la hizo a manera que el ritual lo especificaba, pero nada más, no luciéndose como muchos otros papas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay puntos muy interesantes. La profecía, nos siguen hablando, el fin de la iglesia, el rey negro estaría ya en el trono de Pedro. ¿Qué hablamos? ¿Qué hablamos con fin de la iglesia? ¿Qué hablamos con un papa negro, con un papa jesuita? O sea, hemos estado sobresaltando esto, pero es muy interesante porque también los jesuitas y en esta liberación, ¿qué es lo que nos están trayendo? ¿Qué es lo que nos pueden provocar, ¿no? Podríamos hablar también de una nueva comunicación, un reconocimiento hacia otra parte espiritual, en este camino de conciencia. Un cambio muy fuerte, ¿no? Ya de por sí, la religión católica es muy frágil en estos momentos. Sí. ¿No? Y al poner a un representante jesuita en el poder, pues sí pueden generar un cambio. Y si hablamos de que los jesuitas son magos, un mago tiene la capacidad de cambiar la realidad. ¿No? Aparte, creo que es como el fin, de verdad yo creo que es el fin de la forma romana como hemos conocido la iglesia. Sin embargo, yo le veo un defecto a este nuevo papa. A pesar de ser pues bien dicho, es jesuita, tiene un aspecto cultural que, perdónenme por decirlo así, porque sé que muchos argentinos me van a odiar, ¿verdad? Quizás, pero hay una especie de, así como los mexicanos, y yo como mexicano lo reconozco, estamos dominados por la conquista y tenemos unas ideas medio racistas entre nosotros por la cuestión de la conquista, y sobre todo esta conquista religiosa que vino a sobajarnos un poco. Los exiliados italianos que llegaron a Argentina fueron los fundadores de muchas de estas tradiciones, y hoy en día este papa, pues lo que tiene en contra es que culturalmente los italianos pueden ejercer un poco de presión sobre exactamente como el manchado, ¿no? El que no es bien recibido, y es un defecto que le puede generar inclusive muchos comentarios, obviamente de otra forma, ¿no? Pero religiosamente hablando es un condicionamiento de sumisión. Como el hijo pródigo, bueno, o el exiliado, regresa a la casa grande y en el momento de sus cofradías o sus arreglos y alianzas,
se vuelve hoy el verdadero portador, ¿no? de las llaves del cielo y de la tierra. Parte es un mago, es muy interesante porque en el ritual, justamente, por eso es importante que a pesar de que seamos paganos o lo que sea, veamos este tipo de noticias, porque si nos jactamos de ser magos y brujos y astrólogos o lo que sea, bueno, entendemos que estas son las noticias que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque afectan al mundo espiritual y nos interesa el mundo espiritual. Entonces, ver la forma en cómo tomaba la posesión, ¿no? Las palabras que pronunciaba en un italiano casi perfecto, fluido, en un idioma antiguo, me recuerda un poco como si fuera el ministerio, ajá, el ministerio mágico de algún lugar, y de pronto uno de los más oscuros hombres y más luminosos a la vez se ha infiltrado, el ateo, a tomar posesión de un cargo espiritualmente, digamos, ya estigmatizado. Ajá. Me recuerda un poco al rito, ¿no? Y a Juay de Rito diría Joaquín, ¿no? Y como agnóstico, porque los jesuitas son inteligentes, si bien son maestros de la fe, pero son maestros de la fe intelectualmente, no son maestros de la fe desde la parte canónica o volcada a la espiritualidad como tal. O sea, son personas más bien como pensantes, y como él, al momento de estar recitando algo escrito por alguno de sus cofradías, prácticamente es como el elegido regresando a decir el conjuro antiguo, y yo creo que ahí justamente Paroquet en la Cábala, o el velo rasgado, se ha marcado en la cúpula de San Pedro, donde justamente Nostradamus dice que en la corona va a tener una herida, ¿no? Para volver a la era y tirar a la vieja Babilón. Entonces, pues eso es lo que ha sucedido. Yo sí le apuesto a que este papa, eh, yo le doy dos opciones, ¿no? O sufre la condición de la era, que es como, pues tendremos que ver algo muy rudo, o él decide hacer algo rudo, es decir, hacer un cambio religioso, como lograr que los padres tomen derechos humanos, ¿no? O lograr que la iglesia vuelva y se convierta un poco más inclusive, como esta práctica más detallada con las cosas. Por ejemplo, usar el latín, entender por qué el uso de las palabras, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que va a suceder. Ok, estaríamos hablando de grandes reformas dentro de esta parte tanto espiritual como estratégica humanamente, como una organización humana política. Ok, ¿Raes algo que agregar? De aquí recuerden el ligero delay que tenemos. Pues sí, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí la bolita ya en el Vaticano, pues ahí entre los germánicos y los ítalos, dándose unos a otros, ¿no? Pues al final todos tienen sus antecedentes autárticos, fachos, etcétera. Y bueno, pues el hecho de que sea latinoamericano, pues una vez más, ¿no? Es como el gran golpe carismático. ¿Será entonces, de acuerdo con las premisas que se han dicho, el cordero del ecumenismo, ¿no? Por así decirlo, del ecumenismo Illuminati? Es muy interesante. También otra cosa que quiero apuntar muy rápido, era muy interesante, ¿no? En esta referencia de que qué puede ser lo negro, ¿no? Si era el presidente o si era un papa. O si el papa negro era negro porque es como de color negro, que lo cual se descartaba muy rápidamente, pero también pues acordémonos que el blasón de Ratzinger era un moro negro, entonces por ahí también le hubiera tocado, y sí, se me hace muy atinado ese comentario que a lo mejor Ratzinger, ¿no? Como está del otro lado dentro de lo canónico y es un doctor de la iglesia, pues pudo haber analizado sus propias circunstancias, ¿no? Que ya se veía en unas cartas que ya comentamos hace mucho. Y la verdad, pues sí, solamente resumir rápido que estoy prácticamente de acuerdo, estamos, ¿no? Con todo lo que se ha mencionado aquí. Y habían dicho hace rato, ¿no? Que era el 111. 112. Sí, pero se mencionó el 111 antes. Con Benedicto XVI. Él sería el de la Trinidad, ¿no? El 111, curiosamente. Okay. Y después señalaron otros dígitos, 1369, un 13 de 1969.
Recordemos que todos los años del siglo XX fueron 19, ¿no? Como el príncipe de los cielos, el sol, y ahora es el 20, que es en ese mismo sol, en el arcano, viene un ángel como de la anunciación, y se llama el juicio. Entonces se pone el 2000 tal, ¿no? Como 20 y la cifra que viene. Entonces estamos en el juicio y la transmutación, así como venimos hace rato del 2012, que pues fue como el del apostolado y los cambios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Con este papa, ¿no? Con este sobrio papa, ¿no? Que me recuerda a aquellos sacerdotes antes de los 60, ¿no? Que tenían hasta su caspita y la capita de grasa en los cachetes, etcétera, ¿no? Y que hacían a los chicos jugar al fútbol y cantar jardinero, jardinero, etcétera, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esos temas, ¿no? No se ha dicho nada, no se ha dicho nada de la pedofilia, no se ha dicho nada de todos los vicios y crímenes de la iglesia. Supuestamente ya se había pedido perdón, pero vamos a ver cuáles son las posturas, vamos viendo cómo se desenvuelve. Se me hace muy, pero muy, como súbito, interesante, ¿no? Insospechado. Hasta mi amigo el jesuita me habló en la tarde así todo emocionado porque ante ellos decían que era como increíble y me decía que pues sí, que hay facciones dentro de y que pues hasta ahí me puedo decir, pero es increíble, ¿no? Y sí, estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho por aquí. Ok, ok. Nada más antes de que participen, muchísimas gracias, Raiz. Me voy con mensajes. Bueno, aquí Héctor, obviamente, la conspiración en pleno para él. Nos dice lo que viene podría ser un nuevo orden mundial. También dice en capas que con hecho suficientemente fuerte tenga que unir diferentes creencias para sobrevivir, como lo hizo en el pasado, algo que va a pasar en el mundo, eso creo. También dice, pero la sacarán todos los trapos sucios, los jesuitas, también nos decía, se visten de negro y son los más ermitaños de todas las órdenes religiosas. Ahora hay que esperar cómo van a convivir los dos papas. Creo que al fin se dividirán los bienes del Vaticano y se abrirá la iglesia. Con ese hecho se cae el sistema, la biblioteca es la clave de la caída del sistema de creencias. También dice un hecho que es que en el momento que salió la fumata blanca ya estaba la descripción del nuevo papa con su nombre y escudo de armas en Wikipedia. ¿Qué saben? Eso no lo tengo, lo dejaríamos para el lunes conspiranoico. Es muy probable, también fue una selección muy rápida, fue muy, muy, muy rápida la selección del papa, entonces habría que también ya ponerlo al pendiente, mi estimadísimo Héctor. Obviamente ya se tenían casi todos los órdenes. Es como cuando va a haber presidente, ya se tienen biografías de todo y nada más es copy-paste para uno y para otro, ¿no? Ya se tiene todo preparado. Ok, me voy nada más con últimos detalles. También hubo algunas profecías, se estaba dando a conocer por Twitter, profecías recientes. Nada más déjenme ver. Una chica, Yolanda, decía que su novio lo había despertado el pasado 11 de febrero. Le había hablado por teléfono que había tenido un sueño donde le decía que el nuevo papa sería Francisco I. Ya daba el nombre directamente. Profecías actuales, profecías inmediatas. Aquí estaríamos hablando en la parte onírica, ¿no? Mi estimadísimo Driel. Bueno, también, ¿qué puede haber? O sea, aquí capaz entramos un poquito en el orden mágico de los sucesos, si hay un libre albedrío, si hay un destino hecho, si es acciones y consecuencias. También la lo vero en el momento que quieran, pero estamos hablando, al menos hay 3 casos. El que pudimos rescatar fue el de Twitter, que esta chica avisaba, ¿no? O sea, mi novio me despertó y está la fecha del tweet que dice 11 de febrero del 2013, donde dice, se despertó mi novio y me dijo que se iba a llamar Francisco I, que ya habían seleccionado ¿Qué puede haber ahí, no? Entraríamos en ese orden de profecías también. Pues creo que son embajadores de la conciencia, es decir, a ver, entendamos que por un momento pensemos como religiosos, ¿no? Y entonces analicemos el caso, ahora ya me estoy viendo como si estuviera del otro lado, ¿verdad? Y como religioso yo lo veo así, ¿no? Para mí la llegada de esto, y lo sigo diciendo, es una estrategia religiosa que cumplen los humanos por voluntad espiritual. La voluntad espiritual de ese egregor o esa mente colectiva que se llama religión católica y su Cristo,
ha decidido en este momento cumplir su propia profecía. Es muy famosa porque pues, dominó el mundo durante muchos años, pero sin embargo los judíos tienen su propio apocalipsis y tienen su propia vida, ¿no? Los islámicos también, nosotros también, por supuesto. Entonces, bueno, vaya, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, si es que hay destino, evidentemente el destino existe. El destino es algo que está hecho para nosotros. Vivimos bajo esta red que se llama tiempo, espacio y destino, pero cada uno de nosotros estemos a favor o en contra de ese destino, hacemos día a día nuestro propio camino. ¿Qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué pasa con los guías espirituales? Yo lo que he observado a lo largo de esta vida y otras, así lo debo decir porque estoy hablando como religioso, es que si bien es cierto, los embajadores de las religiones, los embajadores físicamente de esas deidades, los corresponsales de guerra de esas deidades, son gente como el Papa, gente como el Dalai, gente como muchos otros que no vamos a terminar. ¿Qué es lo que pasa con esos líderes? Bueno, esos líderes son escogidos mucho antes de que ellos lo piensen y todo se confabula para que tengan un papel importantísimo. Me parece que así como Roma va a tener una división y vamos a ver precisamente, vamos a encontrar la verdad. El Oriente, que es justamente hablando del Dalai, va a retomar una figura muy importante y lo que estamos percibiendo ahora es seguramente va a ser un concilio entre las ideas de la iglesia vieja y las ideas de los fieles. Es decir, si nos ponemos a pensar, el destino es grande, porque sabíamos que no iba a ser, bueno, no nos iba a avecinar la Tercera Guerra Mundial, por ejemplo, que es lo que podríamos pensar en lo de Malaquías, ¿no? Pero no nos está avecinando guerra en el mundo, nos está avecinando guerra en la religión. Claro. Entonces, si hubiera sido un papa neoyorquino, o un papa con temas profundos con la guerra y con los líderes de guerra, entonces estaríamos tristes, ¿no? Los religiosos. En este momento yo creo que los religiosos estamos como tranquilos porque vemos que el destino se ha cumplido y que va a girar de nuevo la idea del mundo, como decía el hermano, viene el juicio, la carta del juicio, pero la carta del juicio nos está hablando justamente de la reestructuración de la institución, no la caída de la institución. Entonces, la iglesia, esta Santa Sede, por fin va a tener su boda alquímica, va a entrar en un proceso donde retome, quizás a lo mejor no esta parte, yo insisto, no esta parte liberadora, sino esta parte religiosa completamente más estructurada. Entonces, yo avecino que este hombre que está colocado ahorita, el cordero que está ahorita parado ahí, el obispo negro, el papa negro, es un papa profeta. Eso nos va a decir que cada cosa que él diga, cada cosa que él haga y cada cosa que él vea, va a hacer grandes cosas interesantes, porque es un mago. Entonces va a poder hacer muchos milagros interesantes. Lo está custodiando espiritualmente la forma de veneración de la diosa profética, que es obviamente Fátima con él. Vamos 13, a ver otra vez, ¿no? Sí, Fátima. Exacto, vamos a tener algo muy interesante en el mundo espiritual. Prepárense para muchas posturas exorcistas, por ejemplo, como un tema interesante, y prepárennos también para muchas obras de milagros. Y entonces vamos a tener ese pequeño apocalipsis. Afortunadamente los otros que somos religiosos de otras vidas y también paganos de muchas formas, este cuento ya no lo sabemos. O sea, ya sabemos qué es lo que va el desenlace. Caín y Abel ya ha sucedido muchas veces, que Carnunos y Maponos ya ha sucedido muchas veces, ¿cómo se llama? Loki y Thor y Odín ya ha sucedido muchas veces. Entonces, bueno, esta es su propia versión cristiana del caos. Entonces, cuando pasen las cosas, cuando se divida la iglesia y entonces se generen los milagros que vamos a ver, tendríamos que preguntarnos qué respuesta vamos a dar nosotros. Interesantísimo. Bueno, también la carta del juicio significa un despertar. Sí, claro. ¿No? Y bueno, hablando de
Hablabas hace rato del hermetismo, ¿no? Pero ya no estamos en una época donde se puedan ocultar las cosas. Y la verdad va a empezar a salir. Tarde o temprano. ¿Cómo? No sé, pero va a empezar a salir. Entonces ahí está Ya nada se oculta. la manifestación de lleno. La manifestación de lleno. Interesantísimo. Ahorita voy contigo, mi estimado Reyes, nada más deja doy otros últimos datos. Y también te pide, mi estimado Adriel, que si puedes repetir el nombre del Cernuros despacito. ¿Cernunos? Cernunos. Cernunos con su lucha con Maponos. Ahí está, mi estimado Reyes, a ver si ya quedó. Y también nos decía Fátima, la diosa exiliada del Islam. Y bueno, acabamos de poner, y ahorita voy contigo, mi estimado Reyes, tenemos en pantalla el tweet oficial de esta chica, Yolanda. Reyes nos decía números muy interesantes. Fue el febrero 11 de 2013, justamente el día que renunciaría, presentaría la renuncia Benedicto XVI a las 13:11 de la sí, a las 13:11 de la mañana, ¿no? El tuit oficial es: mi novio anoche se despertó a las 4 a.m. diciendo que había soñado con un nuevo papa llamado Francisco I y hoy Benedicto renuncia. O sea, ahí la sincronicidad, el mensaje completamente. ¿Es algo que comentar acerca de los números que ya lo mencionabas? Sí, ¿no? Aquí vemos que febrero es el 2, ¿no? El mes de Acuario, de la era, etcétera. Y de los factores lunáticos, el inconsciente colectivo, etcétera. El 11, el portal. 2013, pues ya lo hemos dicho, ¿no? El juicio y su momento de suma, muerte, nacimiento, transformación. La hora, la 1 de la tarde, la 1 que se construye el yo y que en el sistema de los dos dígitos es el 13, 11 horas, o sea, el 13 como uno que se transforma, pero también el 13 horas como la hora también de la transformación, ¿no? Y el otro número era, y si lo sumas todo esto, te da 70, ¿no? Curiosamente, echamos las cartas inmediatamente, ¿no? Y en la carta del presente salió el 52, otro 7, la premeditación, con la mujer que representa la investida por la deidad femenina viendo hacia el pasado. En el pasado sale el desasosiego, increíblemente, y mira quién se erige realmente como el gobernante. ¿Qué carta tenemos? Nada más dinos porque no alcanzamos a ver bien. La emperatriz. ¿Qué es el 3? El arcano 3, otra vez el 3. Y así quedó según los números que podemos sacar aquí rápidamente. Nada más. No, bueno. No. Lo voy a pasar así. Uno por uno, mi estimado Reyes, por favor. Ustedes me dicen porque con el delay. El magazine. Impresionante. Ahí está. Impresionante, mi estimadísimo Herráez. Bueno, pues ahí. Sí, es increíble la sincronización. Y bueno, pues ya nada más para finalizar, yo creo que se ha dicho, no todo, pero sí casi todo, los datos. Obviamente, si quieren agregar algo más, agradecemos aquí el blog, que ya aquí le daba también a Herráez la explicación. Se me fue, el estornudo. Y ahí viene otra vez, pero bueno, hay que aguante. Bueno, Salud. Gracias, ahí venía. Primer papa jesuita, primer papa americano, puntos muy interesantes también para verlo desde la política y también desde la parte profética. Algo muy interesante, el 12 de marzo, pero del año 2000, Juan Pablo II pedía perdón a la humanidad por todos los pecados que había realizado la Iglesia Católica. Y un día 13 llega un jesuita a cambiar completamente la historia del papado y a cambiar 13 años después, estamos hablando, llega un papa a cambiar completamente los paradigmas de la iglesia. Como digo, queda ahí nada más el dato, sería cuestión de estudiarlo. Y detalles que existen, por ejemplo, pues un papa de 76 años que también se criticó mucho, que por qué tan grande. Y el siguiente punto también, un papa que está enfermo de los pulmones, perdió uno por una enfermedad, entonces también qué esperanzas de vida le están dando, o qué oportunidad o qué sacrificio se va a realizar, ¿no?
empezamos a abrir ahí la curiosidad. Pero bueno, queridos comensales, no sé, Vero, Lalo, Driel, Res, algo más que agregar para ya cerrar con este tercio del programa. Vero. Mi pequeña reflexión, porque no sé mucho del tema, me confieso. Pero bueno, nuestros, sí, ahí decía, creo, Héctor, lo que yo también estaba pensando por ahí al mismo tiempo. Bueno, hay profecías que hablan de que en estos tiempos se iban a presentar todos los grandes maestros. Jesús, Buda y demás. Hugo Chávez, dicen por ahí también. Puede ser, como decía Jesús, que venga de profecías escritas por gente que sabe y que obliga, ¿no? Que causa que suceda. Sea por ese lado o por el lado místico de realmente tuve una visión, pues me parece muy coherente, porque sociológicamente las religiones tradicionales han estado en crisis ya desde hace un buen rato. Llámese el catolicismo como la musulmana, como el judaísmo. Por eso la atracción de la gente a buscar la espiritualidad en otros lados y el auge de las religiones asiáticas y orientales, budistas, y de donde pudieran encontrar meditar, yoga, lo que fuera. Me parece muy, muy acertado para estos tiempos de concordancias de nuevas eras, que bien se venga dando este cambio interior en la Iglesia Católica, claro, hacia donde sea. Me suena muy interesante todo lo que comenta Jesús, como los milagros que podemos estar por ver. Y también recordé que en las Olimpiadas hablábamos de la magia, del ritual mágico que se hizo en la inauguración. Claro. Si bien siendo este nuevo papa jesuita y con un conocimiento mágico antiquísimo, que obviamente el conocimiento mágico pues no es nada católico, sino que es muy antiguo, todo el uso que puede irle dando y todo eso va a estar muy interesante. Podría ser el propiciador de que se unan las religiones. Hay profecías que dicen que se va a hacer una sola religión mundial, ¿no? Claro. Donde se van a unificar. Si este papa sabe hacerlo, está difícil, suena difícil, pero si logra hacer que se unifiquen, dando él mismo la apertura y el reconocimiento a la parte mágica pagana, sí, sí, pues ya estaría muy interesante. Y pues en qué buenos tiempos estamos, ¿no? Porque está muy interesante todo lo que está ocurriendo y vamos a verlo juntos, a ver qué sucede. Bueno, a ver qué es lo que sucede, Vero. Yo creo que no, yo creo que vuelvo a hacer hincapié, porque eso es algo que yo quiero como adelantar, que es lo que a mí me revela en este momento, pues mi deidad, ¿no? O Dios, en el sentido de que todos podemos conectarnos con él, ¿no? Lo primero es que si pensamos en Oriente, Oriente está en su regente o su embajador, que es en este momento en el Himalaya, Maitreya y otros, deciden que ellos han encontrado un camino donde permiten que solamente una sola persona o una sola conciencia regrese y vuelva a vivir lo mismo. Entonces su profecía es que él siempre va a regresar al mundo, y entonces en este mundo él siempre va a volver a ser el rey. Estamos hablando de Buda. Entonces ellos no resucitan, ellos reencarnan, y tan es importante que su profecía reencarnan, que mágicamente sí es la misma alma, por así llamarlo, que viene y habla, y entonces se dan cuenta, ¿no? Entonces todo el mundo aplaude, y entonces es como interesante. ¿Qué pasa en el Islam? En el Islam dicen que la Hamsa, o la mujer, va a tener que reventar sus velos y va a tener que apiadarse a la de ella, y entonces ella tomará posesión finalmente de redimirse con Adán, y regresará a este Adán profético que es pues Mohammed, y el profeta hará fuerte al pueblo, y entonces los infieles caerán, ¿no? Fátima es una de las representaciones muy interesantes de las sacerdotisas islámicas, porque Hamsa o Ahimsa, que también es una palabra que significa paz,
paz después de la guerra o del juicio, es la profecía que a ellos se les cumple. Los judíos tienen la idea de que el templo de Salomón retomará el poder judaico y entonces regresarán como al punto principal. Y entonces se reconstruirá y al tercer día, en el 3, volverá a reconstruirse este templo salomónico y entonces el rey gobernará y entonces los judíos regresarán a la tierra prometida. Esto está cumpliéndose porque entonces vamos a ver quién es el Vaticano. Si el Vaticano es cristiano católico, ellos dicen que todos sus habladores o todos sus regresadores de la era son asesinados o son sacrificados para dar su cuerpo y su sangre y entonces hacer milagros y cuánta cosa hemos observado en esos años. Bueno, ¿qué es lo que nos avecina? Cada una de estas, finalmente, cada una de estas teorías religiosas va a concluir y van a tener todos lo mismo y van a lograr encontrar su final, su apocalipsis en estos años. Pongamos mucha atención. Los judíos retomarán el poder y llegarán a llevar a Jehová Yahvé al templo de Salomón, que por cierto está en las columnas del Vaticano. Islam finalmente retornará y tomará posesión a ser el principal, tirará a la gran estafadora y entonces ellos casualmente serán la religión más fuerte, que ellos cambiarán su religión. Oriente finalmente se volverá a quitarse este estigma y entonces el emperador regresará a sus montañas y entonces todo será mejor y más luminoso y bueno, que Dios y los dioses tengan muy presente este sacrificio que hace este nuevo papa en el momento en que suceda y entonces la iglesia no dejará de ser rígida, pero yo creo que este es el avecinamiento de que la iglesia retorne a donde tiene que estar y es que se vuelva una religión y ya no una política. Entonces ya lo veremos cuando las cosas se pongan como interesantes y veremos qué va a pasar con el Estado italiano, que va a por fin recuperar algo que ha perdido durante muchos años. Interesantísimo, interesantísimo. Me voy rápido también aquí con mensajes ya. Shai Puma nos dice: buenas lunas, brujitos, me he vuelto fan, que tengan un lindo día, excelentes madrugadas. Shai Puma, mucho amor, buena vibra y bendiciones, por supuesto. Raz, me voy con tus comentarios escritos o nos los compartes directamente. Sí, es que son mis notas, perdón, porque si no se me va. Entonces, como muy bien señala Vero y Driel, ¿no? Y pues también nuestro estimado Odin, esa unificación, ¿no? Que ustedes refieren, pues esa es la meta del ecumenismo, ¿no? Y curiosamente una de las primeras felicitaciones más cálidas vino del otro bando, ¿no? Por el obispo de Hattenbury, ¿no? Pues que también está como la pieza clave para el ecumenismo. Y se me hizo muy bueno lo que refiere Driel, ¿no? En vista pues de Maitreya y de todo lo que se espera con esta venida del otro Mesías, ¿no? Y se me ocurre establecer un paralelismo tal vez, ¿no? Que si Francisco I es el Cordero, ¿no? En vestido de negro, entonces el antiguo Cristo, por así decirlo, o el que representa al antiguo Cristo, pues entonces Maitreya o Ibrahim, ¿no? Es el anticristo y es el que viene como investido de blanco, ¿no? Como para sembrar esta nueva como polaridad tal vez, o este cambio hacia el ecumenismo, ¿no? Y como dicen, no, pues tiene que darse de poco a poco, ¿no? Porque los mismos feligreses tienen que ir como siendo arrastrados hacia esta misma corriente de alguna u otra forma. Y también pues yo creo que algo muy importante es que las cuestiones ahí con Irak y en el estrecho de Urdusto están así como en stand-by, ¿no? Si mal no recuerdo, pues Ratzinger, después de que de uno de los primeros discursos la había regado con el mundo del Islam y sobre todo del Islam que viene de la península arábiga, ¿no? Donde están los centros de poder económico de este mundo, digamos, porque de repente vemos que el Islam como un todo es una cosa y es un mosaico impresionante, ¿no? Pero
curiosamente él fue, ¿no? Así siguiendo la tradición de, pues, de Carol, Wojtyla, pues Ratzinger también viajó y fue y se entrevistó ahí con el heredero de la casa de la Meca, ¿no? De la Kaaba, y se entrevistó con otras, o sea, personas como muy bien señalan, ¿no? Y enmendó su camino y pues hizo error, etcétera, ¿no? Y estableció una serie de relaciones, ¿no? Y las reivindicó, en fin. Así que, pues, esa es nuestra reflexión, ¿no? Es muy breve. Y pues ya, ¿no? Reiterarles los saludos y las bendiciones. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Herrás. Y bueno, Lalo, ¿qué anexarías, por supuesto? Bueno, Amén. creo Ay. que, Amen. creo que el cambio que se está generando, o esta conspiración, o como lo queramos llamar, ¿no? Creo que va a ser, de entrada, va a mover al mundo, pero luego se va a estabilizar. Y sí, efectivamente creo que va a haber un periodo donde se va a generar una nueva conciencia. Se va a crear algo nuevo, ¿no? De eso se trata este cambio, ¿no? Sí, claro. Además, si tomamos en cuenta de que pues tomó posesión en Luna Nueva, la Luna Nueva son los comienzos, ¿no? Ok. Ok. Rosana, Oye, y además la fe va a estar a prueba en estos tiempos, porque mira, todos los católicos de pacotilla, al ver milagros generados, pues van a decir, no, pues entonces sí creo, estoy en el camino correcto. Exacto. Van a voltear a ver a los otros que nos hemos acercado a otras creencias, y nos van a decir, arrepiente, o sea, se van a volver con los evangelistas, arrepiéntete porque mira, ya está haciendo milagros. Entonces, y muchos que no tengan bien cimentada la fe, porque les inculcaron el catolicismo de niños, y luego buscaron algo, si no tienen bien cimentado, van a regresar asombrados ante lo que esté Sí, claro. pasando. claro. Finalmente es una prueba de fe para todo el mundo, ¿no? Sobre todo por los estigmas del padre que anunció esto, que es muy interesante, pero también el primer estigmatizado fue San Francisco de Asís, y luego vino este padre estigmatizado que se los voy a dejar de tarea, y habla de este proceso. Entonces, yo creo firmemente que para mí, como brujo, como mago, es algo que me tranquiliza porque las cosas van a suceder, pero, me- digamos, si tenemos que ser perseguidos de nuevo, esta vez nuestra persecución va a ser a través de la incredulidad. La quema de brujas va a ser con la ciencia, y la ciencia va a quemar a los milagros. Entonces va a estar muy interesante porque esta puesta en escena, eh, de verdad, va a ser como de Los Miserables, ¿no? Es a ver quién gana y a ver Que quién... no sea en musical, por favor. No, quién se queda, sería eterno. ¿no? Sí. Entonces tienes toda la razón. Esto va a suceder. Es la lucha y el advenimiento del Señor de la verdadera luz, el que le robó el fuego a los dioses, el que está vestido de blanco, como bien decía, el que es el portador el que revienta los velos. Bueno, pues tendremos que esperar muy bien a que se levante Maitreya y tome posesión de su poder. ¿Ah? Interesantísimo. Bueno, como les digo, también podemos continuar con esta temática durante horas, queridos comensales. Obviamente quedan muchas cosas sobre el tintero. Ya iremos anotando cosas sobre la marcha, por supuesto. Doy el crédito completamente que Héctor nos dice. Yo dije lo del ecumenismo antes que todos. Tienes toda la razón, mi estimadísimo Héctor. No te preocupes, crédito ahí subrayado. No hay ninguna bronca. Bueno, nada más me voy con lo último tuyo,
mi estimada Raiza, para cerrar, y dice: por otro lado, la vida secular, laica, y nos lleva el corporativismo más empoderado. Sí, la ciencia es el motor y indignificación de los gobiernos y sus protagonistas, etc. Lo dejamos para otro espacio. Bueno, yo creo que agregar hay muchísimas cosas, ya lo estaremos discutiendo en algunos otros programas, queridos comensales. Lo que hay que discutir en este momento es qué vamos a escuchar para corte musical y regresar con los postres, por favor, mi estimado Dimas. Claro que sí, señor Gaviño, queridos comensales, nos vamos a ir a corte musical con este par de melodías de nuestro barman invitado, sugerencias de Rufino, barman invitado Portishead, y tendremos Silence, continuando con Nylon Smile. Perfecto, mi estimadísimo Dimas. Y vámonos, por favor, Raes, acompáñanos desde la Chinampa, aquí en la mesa número 1, y cada uno de ustedes, queridos comensales, desde sus hogares. Esto es El Ajo. Y estamos en todos los moles. Y esperamos el delay. ¿Si habrá llegado? ¿No habrá llegado? Nos quedamos con la duda. ¿Estás bien? Yo creo que sí. Ahí va. Regresamos, queridos comensales. Ahí viene. ¿Ya habrá pasado? Pues ya quedó. Vámonos, mi estimado Dimas, vámonos de una vez. Para limpiar nuestro paladar y nuestras mentes, degustemos